El pasado 26 de marzo se realizaron las elecciones en la Universidad de la República, donde vuelve a demostrar su hegemonía la Federación de Estudiantes, la FEU, ganando en todas las facultades, menos en la Facultad de Veterinaria, donde se impuso la CGU, una corriente de origen nacionalista, así se le identifica por lo menos. Nos está acompañando hoy Joaquín Toledo, que es dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad, para tener más datos de qué fue lo que sucedió allí. Había alguna versión de prensa que hablaba en los días posteriores de, primero, una ausencia de votantes muy importante, de un voto en blanco muy fuerte, que llevaban a que más de la mitad de los habilitados hubiesen preferido, bueno, no participar, parecería, en lo que fue la convocatoria. Pero bueno, a Joaquín se lo vamos a preguntar. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero que nada, siempre está bueno tener algún lugar de balance para que la información pueda ser un poco más depurada y acompañar los procesos de información. Hay las elecciones universitarias que son diferentes a otras elecciones por la forma en la que están pensadas, de que son como 3 elecciones simultáneas en un solo día. Claro. Cuando te dicen 53% de los votantes decidieron no o votar en blanco o no ir a votar, ¿es así eso? De hecho, en realidad ese 53% que estás planteando, nosotros manejamos de que en realidad es un error de procedimiento plantearlo de esa manera, porque ahí engloba 2 categorías de estudiantes, que son los que no se presentaron en las elecciones, que eso fue aproximadamente un 20% del total, y lo que se entiende por voto en blanco. En primer lugar, lo que sucede con la gente que no se presentaron a las elecciones universitarias, eso data de lo que es la conformación del padrón de estudiantes para las elecciones. El padrón se constituye con haber rendido un acto académico en los últimos 2 años en alguna facultad. Eso lo que lleva es que tal vez mucha gente decidió hace 2 años comenzar una carrera y luego por diferentes razones se dio cuenta que no era su vocación. Sí, se pudo haber presentado en esos últimos 2 años a un examen y con eso ya estaba en el padrón. Y sin embargo, de repente ese estudiante ya no estaba en esa facultad. Exacto, y por ejemplo la perspectiva para este año, para el año que viene, era no seguir cursando la facultad. Entonces la multa que se le pone a los estudiantes, que es 2 periodos de exámenes sin poder rendir exámenes, si no vas a votar, entendieron que como no iban a proyectarse en la universidad en este año, no fueron a votar. Es un poco la explicación que nosotros tenemos sobre las estudiantes que no fueron a los comicios. Recordemos, las elecciones son obligatorias y como decías tú recién, bueno, la sanción para un estudiante es muy fuerte no poder participar en periodos de exámenes, ¿no? Exacto. Si vos no votás, la sanción son 2 periodos de examen y eso te inhabilitaría a continuar, por lo menos en el breve lapso, la carrera. Así que creo que no se puede entender que el que no fue a votar fue por demostrar un disgusto o demostrar algún tipo de contradicción con las elecciones. Sin duda es un acto burocrático que no... ¿La FEU cómo explica lo del voto en blanco? Parecería ser una cifra importante la que se conoció, pero tú decías, bueno, ahí puede haber una lectura que no es la correcta. Sí, como te decía al principio, en realidad las elecciones universitarias tienen una forma diferente de distribuirse porque se votan 3 órganos cogobernados al mismo tiempo. Es decir, uno tiene que poner 3 listas diferentes en el mismo sobre, en el mismo momento. Esto lleva a que en la gran cantidad de las facultades se genera una especie de desinformación que si no se logra poder explicar esto y hacer entender a todos que en realidad uno tiene que colocar en la urna 3 listas, muchas veces por miedo a que se anule el voto o por algo así, pone una lista sola. Entonces, lo que sucede es que la lista que ponen, que se decidió votar, o sea, fue una decisión política, decir voy a apoyar a la FEU o a quien vaya a apoyar en estas elecciones, pongo una lista sola, pero en los otros 2 órganos computa con voto en blanco. Entonces, el problema que algunos alegan de desinterés para votar en blanco, nosotros más bien lo alegamos a la desinformación, que también es una autocrítica que nos hacemos sobre el tema de la información, pero sin duda no es desinterés. De hecho, en el 2011 también se hablaba de que en algunas facultades el voto en blanco había alcanzado el 50%, sobre todo en facultades que no se había presentado otra corriente, otro gremio en las elecciones, que de hecho el voto en blanco total, que te estoy contando, que es la gente que no puso ninguna lista dentro del sobre, no alcanzó al 15%, por ejemplo. Esa fue la última elección que databa Esa fue del 2011. la última en el 2011, exacto. 10 de octubre de 2011 fue la última, ahora el 26 fue la más reciente. Los datos del voto en blanco total
no están emitidos por la Corte aún, y eso se prevé por un pedido que hicimos nosotros para poder comunicar mejor, que esté pronto después de la elección, después del escrutinio secundario, que puede llegar a tardar más de un mes. Por lo menos así pasó en el 2011. Tú decías, faltó información, eso es cierto. ¿Se ve en las generaciones que han llegado a la Universidad de la República de repente que no hay una militancia tan fuerte como pudo haber en otras épocas dentro de los gremios estudiantiles, o no? ¿Qué percepción tienen ustedes? Con respecto a esto, en realidad yo creo que los últimos años traen una tendencia de gente militando que tal vez ha disminuido a décadas anteriores. Sin embargo, nosotros hemos vivido ahora un nuevo cambio de estatuto donde el plebiscito consultivo dentro de estudiantes universitarios aparece como una figura que toma relevancia, y de hecho se han hecho 2 elecciones, una en el 2012 para elegir el nuevo estatuto y otra en 2013 para elegir la mesa ejecutiva, donde la participación de estudiantes universitarios en esos comicios que no eran obligatorios fue muy alto. O sea, fue llamativo en realidad ver cómo capaz que en los ámbitos más cotidianos de discusión no se veía una presencia tan fuerte de estudiantes, pero sin embargo cuando se mostraba, interpretamos que un cierto interés se muestra cuando en elecciones que no son obligatorias, igual el estudiante se interesa por lo que está sucediendo y va a votar. La FEU históricamente ha sido vinculada con digamos, un gremio, una fuerza que tenía una tendencia básicamente de izquierda, ¿verdad? De allí han salido muchos de los dirigentes del Frente Amplio, por ejemplo, su pasado estuvo allí en la FEU. ¿Cómo lo manejan ahora ustedes en la interna? ¿Siguen identificándose con la izquierda, por decirlo de alguna forma? ¿Y qué pasa cuando el que gobierna es un gobierno de izquierda? Sí, es muy interesante en realidad lo que está planteando, y sobre todo acompañándolo con la introducción que hayas hecho sobre que la CGU se le podía reconocer más como una identidad del Partido Nacional. En realidad lo que sucede aquí es que la FEU, por ejemplo, hasta el 91 era un gremio que nucleaba incluso a la CGU ya conformada. Dentro de la FEU había una variedad impresionante dentro del espectro político, que dentro de ellos estaba la CGU. De hecho, hoy tenemos diputados o candidatos por el Partido Nacional que fueron CDC de la FEU, dirigentes de la FEU en su momento. Esa vocación de la FEU de ser o intentar ser lo más representativa posible y abarcar dentro suyo a la más amplia cantidad de personas del espectro político se sigue manteniendo. Lo que ha pasado es que a la Pero CGU... ese quiebre político existió en ese momento. Exactamente, ese quiebre político existió, la CGU tomó su perfil determinado en el 91 y la FEU quedó con otro perfil. De todas maneras, sí hay una comprensión de que la FEU es una fuerza de izquierda, juvenil, donde esto no es algo que lo hayamos definido, sino que nosotros contrastamos lo que son nuestras ideas y nuestros programas con alguna fuerza de izquierda, y tiene algunos puntos en común que nos diferencian, sí, por ejemplo, que podría ser alguna concepción más tradicional o de derecha. Eso no se puede negar. Lo que sí nosotros intentamos negar, porque de hecho no es cierto, es una cercanía real, oficial o tangible con el Frente Amplio. Por ejemplo, en los últimos años, cuando estuvo toda la discusión con gobierno del Frente Amplio, las discusiones de presupuesto, la FEU y la universidad se ha posicionado muy crítica hacia cómo estaba el Frente Amplio manejando el tema del presupuesto para la educación pública, que con nosotros como estudiantes y como universitarios nos parece vital que la educación y la formación de la ciudadanía tenga un rol clave y se pueda expresar eso en el presupuesto. Ahí hubo bastantes puntos donde no hubo acuerdo con la fuerza política que gobierna. Remontándose un poco más hacia acá, también en materia de educación, cuando se crea la UTEC y se crea la UNED, la Universidad de la República fue consultada en un primer momento sobre qué características podía llegar a tener la UTEC. La Universidad Tecnológica que ha impulsado el propio presidente José Mujica, ¿no? Exacto. Cuando se presenta el proyecto de la UTEC, las recomendaciones que ha hecho la Universidad de la República, que se basaban principalmente en que la UTEC necesitaba tener autonomía, así como la Universidad de la República, y un cogobierno, así como tiene la Universidad de la República, esas opiniones fueron bastante desoídas, y lo que se crea al final es una universidad tecnológica
con la que la FEU particularmente entró en discrepancia con el proyecto que estaba presentado. Hasta el día de hoy en realidad lo sigue manteniendo, principalmente por no tener un objetivo claro y por no tener al cogobierno de la misma manera que tiene la Universidad de la República. ¿Cómo explican ustedes que de repente en los gobiernos de los partidos tradicionales la FEU tuvo una militancia muy activa, con huelgas muy importantes, con ocupaciones muy importantes, y que no haya pasado a esa dimensión cuando el Frente Amplio ha sido gobierno en estos últimos 2 periodos? Yo creo que la explicación hacia eso no va tanto en quién pone la imagen o quién es el que está en ese momento, sino las acciones que se llevan adelante. La última movilización y de las últimas huelgas más importantes que tuvo la FEU fue en torno al 2001 o 2002, donde se estaba atravesando una crisis muy profunda y donde era gobierno el Partido Colorado. Una crisis de esa magnitud que puso en jaque la vida de muchos uruguayos que tuvieron, bueno, sabemos con las consecuencias de emigración y una inestabilidad social muy importante. Ese acto fue lo que llevó a que la FEU tuviera una mayor profundización en lo que eran las medidas de lucha. Lo que se puede ver de estos últimos años es que se ha mantenido, durante el gobierno del Frente Amplio, en términos de materia económica, una estabilidad que podemos llegar a criticar tal vez algunas acciones puntuales y algunas acciones en torno al modelo en los que no estamos de acuerdo, pero sin embargo no han tenido la magnitud como para la magnitud social como para que la FEU tomara medidas más importantes. Igual veíamos hace poco un informe, creo que era del diario El País, de una superpoblación muy importante en algunas clases, por ejemplo en Derecho, ¿no? Que llevaba a que hasta estudiantes estuviesen sentados en las ventanas de la Facultad de Derecho. Eso se ve todavía, se sigue viendo. En su momento fue una reivindicación muy fuerte que los estudiantes no tuviesen su lugar para poder estudiar. Sí, sin duda, hoy creo que una de las partes más críticas en la que los estudiantes universitarios se han movilizado desde su propio ser, elementos que se observan muy visiblemente, ha sido un tema de la sobrepoblación. Pero eso tiene como 2 explicaciones que van en la misma línea. La primera es que en los últimos 10 años la cantidad de estudiantes que han logrado acceder a la Universidad de la República y se han logrado mantener en términos porcentuales es muy superior a lo que se venía haciendo en años anteriores, donde era mucha menos la cantidad de estudiantes que accedían a la Universidad de la República. Entonces ahí tenemos algo muy importante para tener en cuenta. O sea, parte de estos problemas es porque se ha incrementado en gran medida el ingreso de estudiantes a la Universidad de la República. La otra explicación para tener una sobrepoblación, como bien decís, en varias facultades, no solamente de Derecho, porque incluso se están haciendo nuevas obras y nuevos aularios, pero en varias facultades, por ejemplo, Facultad de Economía, Facultad de Derecho, Medicina, Arquitectura, son facultades en las cuales, por ejemplo, siguen existiendo cupos y personas que ingresan todavía no pueden cursar, tal vez por un sorteo tuvieron mala suerte, tipo de cosas que están para corregir. Tiene una línea bastante clara que es el ahogo presupuestal con el que cuenta la educación pública. Nos queda un minutito. En el último congreso del Frente Amplio, cuando se hizo el lanzamiento de las precandidaturas, uno de los temas que estaba allí sobre la mesa era qué porcentaje del Producto Bruto se debía destinar a la educación. Había sectores que plantearon que debía ser ya el 6% y que eso quedara fijado en el propio programa de gobierno del Frente Amplio, y hubo sectores que no aceptaron eso, ¿no? Básicamente la línea más del Frente Liber Seregni. Finalmente quedó allí en la redacción que se va a tender a llegar al 6% sin obligar a la fuerza política, si llega a un tercer gobierno, a cumplir a rajatabla con el 6%. ¿Cómo se paran el gremio de estudiantes, la Federación de Estudiantes ante eso? Bien, en realidad nuestras consignas se han marcado hace un tiempo con el número 4,5%. Ahora nuestra nueva consigna es 6%, efectivamente, pero lo que creemos en materia conceptual sobre dinero para la educación pública es que lo que se tiene que asignar a la educación es lo necesario. No un número que se pueda solamente englobar con un porcentaje del Producto Bruto, sino que nosotros vamos a seguir exigiendo, porque es nuestro deber seguir exigiendo más presupuesto para la educación hasta que este sea suficiente. Está bien, pero lo del 4,5 fue una bandera muy importante y muy entendible para la gente también. A veces se precisa eso. Exacto. Fue en ese sentido que se hicieron cálculos estimativos que proyectaron que un 6% podría dar para un siguiente impulso de poder profundizar cambios en la Universidad de la República y lograr que más gente pueda acceder. De hecho, sí, nosotros, la bandera que se viene sosteniendo en el último tiempo más reciente es el 6% para la educación pública. Tenemos alguna información de que ya se ha prometido, como una promesa de campaña, de que va a haber un 6% para la educación pública, pero ahí la duda que nos surge está relacionado a
cómo se va a repartir eso. De hecho, 4,5 incluía el plan Ceibal, que si bien estamos de acuerdo con el plan Ceibal, insumió una gran cantidad de ese presupuesto. Ahora hay que ver cómo se para el Frente Amplio frente a las nuevas 2 universidades que se quedaron en el periodo pasado. Esto puede llevar a que a secundaria y a la Universidad de la República el aumento no sea el que esperamos, sino que vaya dirigido hacia la UTEC se vayan hacia el otro y a la lado. Universidad de la Educación.